rescaté a mi nieto de 15 años de un albergue. Estaba destrozado, en los huesos, lleno de moretones. Me lo llevé a casa y lo crié como si fuera mi propio hijo. 17 años después, se convirtió en cirujano de trauma. Y una noche, la mujer que lo había mandado allí llegó a su sala de emergencias, moribunda, golpeada casi hasta la muerte. Mi nieto se paró frente a su cuerpo con un bisturí en la mano. El cirujano de respaldo estaba a 45 minutos de distancia. Ella tenía, con suerte, 10 minutos de vida. Él podía irse, dejar que otro se encargara, o podía salvar a la persona que lo había abandonado cuando más la necesitaba. Me llamo Joan. Ahora tengo 77 años, y esta es mi historia. Antes de continuar, por favor deja un comentario contándome desde dónde nos ves, y suscríbete al canal Nunca es demasiado tarde. Estamos creando una comunidad de personas que saben que los mejores capítulos pueden llegar a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. El teléfono sonó durante mi turno en la UCI. Estaba revisando la línea intravenosa de un paciente cuando vi el nombre de la señora Álvarez en la pantalla. Mis manos se enfriaron de golpe. Salí al pasillo y contesté. Joan, habla la señora Álvarez, de la calle Oakwood, en Riverside. Su voz temblaba. Tu nieto apareció en el albergue juvenil hace 2 noches. Me enteré esta mañana por otra vecina que es voluntaria ahí. Lo reconoció y me llamó de inmediato. El pasillo pareció girar. Apoyé la mano en la pared. ¿Qué albergue?, pregunté. En la calle Hammond, dijo. Joan, lo siento mucho. No lo supe antes. Está bien. Gracias por avisarme. Colgué y caminé directo al escritorio de la supervisora. Le dije que tenía una emergencia familiar. Me vio la cara y solo asintió. Tomé mi bolso y salí. 3 años. Había esperado 3 años por esa llamada. Subí al coche y empecé a manejar. 2 horas hasta Riverside. Mis manos temblaban sobre el volante. Es raro lo que hace la mente cuando manejas hacia algo así. Crees que te vas a concentrar en la carretera, pero en realidad solo veía a Rebecca, de 23 años, parada en mi cocina con el brazo de Dan alrededor de su cintura. Dan me cayó bien al principio, callado, trabajador, tenía empleo en una ferretería. Trataba bien a mi hija. 2 años después nació Isen. Yo estuve en la sala de parto cuando lo trajeron al mundo. Dan sostenía a ese bebé como si fuera de cristal. Pero cuando Isen cumplió 3 años, Dan se fue. Sin pelea, sin aviso, simplemente desapareció una mañana con la mitad de los muebles y la cuenta de ahorros de Rebecca vacía. Ella se vino abajo. Siempre había sido frágil. Su padre murió cuando tenía 9 años y nunca se recuperó del todo. Y ahí estaba, 26 años, con un niño pequeño, sin esposo y sin dinero. Empezó a beber. No mucho al principio, solo una copa de vino por la noche, luego 2, luego una botella entera. Yo iba a su casa y encontraba a Isen frente al televisor, cenando cereal, mientras Rebecca dormía en el sillón. Traté de ayudar. Le llevaba comida, cuidaba de Isen los fines de semana, la sentaba para hablarle y decirle las cosas que una madre debe decir. Ella lloraba y prometía mejorar. Y lo hacía, por una semana o 2. Así pasaron 2 años. Hasta que conoció a Carl. Me llamó emocionada, contándome de un hombre que había conocido en un bar, lo encantador que era, que no le importaba que tuviera un hijo. Debí haberlo sabido. Cualquier hombre que dice que no le importa que tengas un hijo, está mintiendo. Pero Rebecca se veía tan feliz. No la veía sonreír así desde antes de que Dan la abandonara. Así que le dije, está bien, tráelo para el Día de Acción de Gracias. Carl llegó con una chamarra de cuero y botas. Me dio la mano con demasiada fuerza. Me llamó señora. Tenía esa mirada que tienen algunos hombres, esa en la que los ojos nunca se quedan quietos. La cena iba bien hasta que Rebecca olvidó traerle su cerveza. Estábamos en la cocina ayudando con la comida cuando él gritó desde la sala. Ella se rió, tomó una del refri y se la llevó. Yo la seguí y alcancé a ver cómo Carl le agarraba la muñeca al recibir la botella.
Sonreía, pero sus dedos estaban tan apretados que se le marcaban los nudillos. No lo olvides otra vez, le dijo. Rebecca se rió, como si fuera una broma, pero la cara se le puso roja. Después, en la cocina, la tomé del brazo. Ese hombre es peligroso, le dije. Ella me miró como si la hubiera abofeteado. ¿Qué? No, mamá. Solo está estresado. Rebecca, no entiendes. Él me ama. Es bueno con Isen. Vi lo que te hizo en la muñeca. Se bajó la manga. No fue nada. Durante el siguiente año empecé a notar cosas. Moretones en los brazos, uno amarillento en la clavícula que dijo que se había hecho al golpearse con una puerta. Isen se volvió más callado. Tenía 7 años y antes no paraba de hablar de dinosaurios. Ahora apenas decía palabra. Una vez le pregunté si todo estaba bien en casa. Me miró con esos ojos cafés enormes y asintió, pero sin verme directo. Llamé a Rebecca y le pregunté de frente si Carl los estaba lastimando. Mamá, ya basta. Estás paranoica. Soy enfermera, sé cómo se ve el abuso. Entonces tal vez deberías enfocarte en tus pacientes en vez de arruinar mi relación. Y me colgó. Intenté visitarlos más seguido. Cada vez que iba, Carl estaba ahí, sentado en la sala como perro guardián. Joan, qué gusto verla, decía con una sonrisa falsa. Rebecca se veía más delgada. Isen, más callado. Cuando Isen cumplió 11, yo ya la llamaba cada semana. Rebecca dejó de contestar. Y cuando lo hacía, decía que estaban ocupados. Le pedía hablar con Isen, pero siempre estaba en casa de un amigo. Hasta que un día me llamó. Su voz sonaba vacía. Nos vamos a mudar a Riverside. Carl consiguió trabajo allá. Eso está a 2 horas, le dije. Lo sé. Necesitamos un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Así lo llamó. Manejé hasta Riverside el día que se mudaron. Les llevé una cacerola y los ayudé a desempacar. La casa en la calle Oakwood era pequeña y oscura. Carl estuvo afuera todo el tiempo, fumando. Traté de hablar con Rebecca en la cocina. Esto no es un nuevo comienzo, le dije. Esto es el aislandote. Mamá, por favor. He visto los moretones. No estoy ciega. Soy feliz. ¿No puedes simplemente alegrarte por mí? No cuando veo el miedo en los ojos de mi nieto. Ella se estremeció. Luego su rostro se endureció. Tienes que irte. Me fui, llorando tan fuerte que tuve que orillarme 2 veces en el camino. Esa noche me llamó. Carl debía estar ahí, porque su voz sonaba ensayada. Mamá, no vuelvas. Necesitamos espacio. Carl dice que está saboteando nuestra relación. Rebecca, por favor. Colgó. Al día siguiente volví de todos modos. Toqué la puerta. Nadie contestó. El coche estaba en la entrada. Vi una cortina moverse en la ventana del frente. Seguí tocando hasta que me dolieron los nudillos. La vecina de al lado estaba regando sus plantas. Una mujer mayor, tal vez de unos 70, con el cabello gris y ojos amables. Me miró un momento, luego se acercó y me dijo en voz baja. Si están en casa. Solo no quieren abrir. Volteé a verla. Sostenía la manguera en una mano. Soy Joan, le dije. Es mi hija y mi nieto los que viven ahí. Dejó la manguera a un lado. Soy la señora Álvarez. El hombre con el que se casó es peligroso. La señora Álvarez miró la casa y luego me miró a mí. He escuchado cosas, a través de las paredes. Saqué del bolso una hoja y una pluma. Escribí mi número con las manos temblando. Si ve algo, lo que sea, algo que le preocupe sobre el niño, por favor llámeme. Tomó el papel y lo dobló con cuidado. Lo vigilaré. Se lo prometo. Le creí. Eso fue hace 3 años. Isen tenía 12 en ese entonces. Intenté llamar a Rebecca después de eso, pero su número cambió. Fui a visitarla, nadie abría.
Incluso consulté a un abogado sobre los derechos de visita para abuelos. Él negó con la cabeza. Sin pruebas de un peligro inmediato, los tribunales siempre favorecen a los padres, me dijo. Necesitaría evidencia. Así que esperé. La señora Álvarez llamó 2 veces en esos 3 años, una para decirme que había visto a Isen bajarse del coche, que se veía delgado, pero bien. Y otra para contarme que había escuchado gritos a través de las paredes una noche. Cada vez le pregunté si debía llamar a la policía. Cada vez respondió que no creía que fuera suficiente, que solo empeoraría las cosas para Isen. Así que esperé. Hasta ahora. Llegué al estacionamiento del albergue juvenil de la calle Hammond casi 2 horas después de la llamada de la señora Álvarez. El edificio era pequeño y gris, con una puerta de seguridad. Me quedé sentada en el coche un momento, dejando que mi mente procesara lo que podría encontrar adentro. Luego salí y caminé hacia la entrada. Dentro había un escritorio y una mujer sentada detrás. Levantó la vista al verme entrar. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Busco a Isen Cooper. Soy su abuela. Vaciló. ¿Está en su lista de familiares autorizados? Soy la única familia que le queda que es segura. Me miró un largo momento, luego se levantó. Déjeme ir por él. Siéntese, por favor. Caminó por un pasillo hasta desaparecer. Yo me quedé en la sala de espera, apretando mi bolso entre las manos y sintiendo mi corazón golpearme la garganta. Lisa regresó acompañada de un chico. Supe que era Isen, pero tuve que repetírmelo, porque nada en él se parecía al niño que recordaba. Estaba en los huesos, pesando tal vez 40 kilos cuando debía pesar por lo menos 60. Su ropa le colgaba como si no fuera suya, probablemente donada por el albergue. Su cara. Dios mío, su cara. Tenía moretones en los brazos donde se le subían las mangas, el labio partido mal cicatrizado y un moretón amarillento en el pómulo, de unos 7 días. Caminaba con cuidado, apoyándose más en un lado. No me miró, solo veía el piso, con los hombros encorvados como si quisiera desaparecer. Me senté despacio en una de las sillas de plástico, tratando de mantener la voz tranquila, aunque por dentro todo en mí gritaba, cariño, estoy aquí para llevarte a casa. Su voz salió ronca, apenas un susurro. Y luego empezó a llorar, lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas, mientras todo su cuerpo temblaba. ¿Puedo abrazarte?, le pregunté. Asintió. Me levanté y lo abracé con cuidado. Estaba tan delgado que podía sentir cada hueso de su espalda. Empezó a temblar más fuerte, y yo simplemente lo sostuve, dejándolo llorar contra mi hombro hasta que su respiración se fue calmando. Lisa nos observaba desde el escritorio. Cuando Isen por fin se apartó y se limpió la cara con la manga, ella carraspeó. Necesito verificar su relación, dijo. Y hacer una revisión de antecedentes. Es procedimiento estándar. Saqué mi cartera, le mostré mi licencia de conducir, las fotos familiares que guardaba detrás de la tarjeta del seguro, una de Isen de bebé, otra de su 7º cumpleaños en mi casa, y mi licencia de enfermería. Lisa revisó todo con atención, luego miró de nuevo a Isen. Su madre tiene la custodia legal, dijo. Necesito su permiso para entregárselo. Mantuve la voz firme. El esposo de su madre fue quien lo dejó en este estado. ¿De verdad quiere mandarlo de vuelta con él? Lisa miró a Isen, los moretones, la forma en que se abrazaba a sí mismo, encorvado, como si tratara de hacerse invisible. Entonces tomó una decisión. Puedo registrarla como colocación familiar de emergencia. Eso le da 72 horas para solicitar la custodia legal. Si no lo hace, tendré que notificar a su madre. Tendré un abogado mañana por la mañana, le aseguré. Asintió y regresó a su escritorio para empezar con el papeleo. Me senté de nuevo junto a Isen. Él miraba sus manos en silencio. Lisa trajo un montón de formularios, hojas con recursos para terapeutas y números de líneas de ayuda. Firmé donde me indicó y me dio copias de todo. Mientras procesaba su liberación, alcancé a ver el formulario de ingreso sobre su escritorio. Las palabras me saltaron a la vista: desnutrición. Múltiples contusiones. Posibles fracturas de costillas.
Trauma psicológico. Lisa me entregó los últimos papeles. Cuídelo mucho. Lo haré. Salimos al estacionamiento. Ethan volteaba una y otra vez hacia el edificio, como si temiera que alguien fuera a salir corriendo para llevárselo de nuevo. Cuando llegamos al coche, se subió al asiento del copiloto y se pegó a la puerta, vigilando el espejo lateral todo el tiempo que tardé en encender el motor. No intenté iniciar conversación, dejé que el silencio nos acompañara. A los 20 minutos de camino, me detuve en el estacionamiento de una farmacia. Necesito revisarte cuando lleguemos a casa, le dije suavemente. Asegurarme de que no tengas nada urgente. ¿Está bien? Asintió sin mirarme. Entré a la farmacia y compré material de primeros auxilios, pomada antibiótica, vendas, botellas de suplemento nutricional, paracetamol. El farmacéutico me preguntó si necesitaba ayuda para encontrar algo. Le dije que no y pagué en efectivo. Cuando regresé al coche, Ethan seguía en la misma posición, mirando el espejo. Mi casa estaba exactamente como la había dejado esa mañana. Pequeña, 2 recámaras, limpia. La habitación de invitados había estado lista durante 3 años, sábanas nuevas en la cama, cortinas que colgué la semana después de que ellos se mudaron a Riverside, por si acaso. Abrí la puerta y lo hice pasar. Le mostré la casa, la sala, la cocina, el baño que quedaba frente a su cuarto. Este es tu espacio, le dije. Se quedó parado en la puerta, mirando la cama, la lámpara sobre el buró, la ventana con las cortinas azules. Necesito revisar esos moretones. ¿Puedes quitarte la camiseta? Asintió y se la quitó despacio, como si hasta ese movimiento le doliera. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para mantener el rostro tranquilo. Su costado izquierdo estaba cubierto de moretones, tonos morados que se desvanecían hacia el verde y el amarillo. Algunos frescos, otros viejos. El patrón claro de alguien que lo había golpeado una y otra vez. Toqué la zona con cuidado y él inhaló bruscamente. ¿Te duele al respirar profundo? Un poco, murmuró. Podría tener una fractura, pero su respiración sonaba estable. No había crujidos al presionar, solo un daño severo en los tejidos. Sus brazos mostraban marcas en diferentes etapas de sanación, nuevas, medias, viejas ya amarillentas. Lo giré con cuidado. Su espalda tenía cicatrices, líneas blancas y finas sobre los omóplatos, marcas de cinturón que habían sanado hacía tiempo. En los hombros, moretones con forma de dedos. Había bajado tanto de peso que las clavículas se le marcaban afiladas bajo la piel. Los músculos, casi desaparecidos. Toqué su hombro y se sobresaltó, retrocediendo antes de que pudiera decir algo. Perdón, le dije suavemente. Te avisaré antes de tocarte, de ahora en adelante. ¿Está bien? Asintió, sin mirarme. Le devolví la camiseta y saqué el paracetamol de la bolsa de la farmacia. Toma 2 de estos para el dolor. Las tragó sin agua. Le pasé un vaso y bebió la mitad de un trago. No voy a llamar a la policía esta noche, le dije. Estás a salvo aquí. Mañana veremos qué sigue. Se quedó ahí, con el vaso vacío entre las manos. ¿Tienes hambre?, pregunté. Asintió otra vez. Le preparé algo sencillo, pan tostado con mantequilla y sopa de pollo enlatada. Nada pesado, su estómago no debía soportar mucho después de tanto tiempo sin comer bien. Se sentó en la mesa de mi cocina y empezó a comer despacio, como si hubiera olvidado cómo hacerlo, o temiera que alguien le quitara la comida si se apresuraba. A mitad del tazón, se detuvo y dejó la cuchara. Mamá no sabe que estoy aquí. Todavía no. Me va a hacer volver. Lo miré desde el otro lado de la mesa. Ese niño, golpeado y hambriento, seguía más preocupado por regresar a ese infierno que por sí mismo. Solo sobre mi cadáver, le dije. Algo en mi tono debió convencerlo, porque sus hombros se relajaron un poco. Volvió a tomar la cuchara y terminó la sopa. Cuando acabó, lo llevé otra vez a su cuarto. Le di un par de mis pijamas viejas, grandes para él, pero limpias y suaves, gastadas de tantas lavadas. La puerta se traba desde adentro, si quieres cerrarla. El baño está justo enfrente. Hay jabón,
toallas y un cepillo de dientes en el gabinete. Si necesitas algo, estoy en el cuarto de al lado. Solo toca la puerta, ¿de acuerdo? Se quedó en medio del cuarto, mirando la cama como si no supiera qué hacer con un espacio que fuera suyo. Ya estás a salvo, le dije. Sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas, pero no dijo nada. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no sabía si quería que alguien lo tocara en ese momento, así que solo le sonreí y salí del cuarto. Cerré la puerta a medias detrás de mí. En mi habitación, me senté al borde de la cama. Me temblaban las manos. Ahora que todo había pasado, ahora que él estaba aquí, todo lo que había estado conteniendo durante las últimas 2 horas me golpeó de golpe. Tomé mi celular y busqué el número de Rebecca en mis contactos, el que había conseguido del registro del hospital. Mi dedo se quedó flotando sobre el botón de llamar. No todavía. No hasta que Nathan obtuviera la custodia. No hasta que Ethan fuera legalmente mío y Carl no pudiera volver a acercársele. Dejé el teléfono a un lado y me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando el sonido del agua corriendo en la regadera del baño del pasillo, las tuberías crujiendo, luego el agua deteniéndose, pasos. La puerta de su cuarto cerrándose, y después, silencio. Me levanté y caminé despacio hasta su habitación. Miré por la rendija de la puerta. Estaba dormido encima de las cobijas, todavía vestido, con los zapatos puestos, acurrucado de lado, mirando hacia la puerta, como si necesitara ver quién entraba. Lo dejé descansar y volví a mi cuarto. Me acosté sobre mi cama, sin cambiarme la ropa, y me quedé mirando el techo hasta que salió el sol. Desperté con silencio. Por un segundo, olvidé por qué eso me daba miedo. Luego lo recordé. Me levanté y revisé el cuarto de huéspedes. Ethan seguía dormido sobre las cobijas, vestido, con los zapatos puestos. Lo dejé así y me fui a hacer café. Desde la cocina, llamé a mi supervisora. Necesito una licencia médica familiar. Empieza hoy. No me hizo preguntas. Solo dijo. De acuerdo. Después llamé a Nathan Brooks. Él se había encargado de los asuntos legales del patrimonio de mi esposo hace años. Nathan, necesito la custodia de emergencia de mi nieto. Hoy mismo. Hizo las preguntas necesarias para entender la situación y me dijo que lo llevara a su oficina a las 2 de la tarde. Colgué. Ethan salió del cuarto alrededor de las 9. Tenía el cabello despeinado y los ojos rojos. Se quedó en el marco de la puerta, como si no supiera si podía entrar. ¿Tienes hambre?, pregunté. Asintió. Le preparé huevos y pan tostado. Se lo comió todo. Esa tarde, Nathan presentó la solicitud de custodia de emergencia. La semana siguiente llevé a Ethan con mi médico. El doctor Andrews lo conocía desde que era bebé. Su rostro se tensó al ver los moretones. Lo examinó con cuidado, tomó fotos para el expediente legal, y no insistió cuando Ethan evitó responder preguntas. Al final, me dio una tarjeta con una recomendación. Doctora Sarah Klene dijo. Es especialista en trauma. Me miró con seriedad. Va a necesitar ayuda, Joan. Lo sé, respondí. La primera cita con la terapeuta fue 3 días después. Ethan se sentó en el sillón del consultorio de la doctora Klein y no dijo una sola palabra durante 45 minutos. Ella no lo presionó. Al final, solo le dijo que podía volver la siguiente semana si quería. En el coche, de regreso a casa, me preguntó. ¿Tengo que volver? Si quieres mejorar, sí. Miró por la ventana un momento. Está bien. Rebecca empezó a llamar al cuarto día. 28 veces en 3 días. No contesté ninguna. Solo escuchaba los mensajes de voz. Al principio estaba furiosa. Mamá, ¿dónde está? El refugio me llamó. No tenías derecho. Después, su tono cambió a desesperación. Por favor, solo dime que está bien. A la mitad de los mensajes, intentó otro enfoque. Carl quiere explicarte. No es lo que crees. Casi al final, se rindió. Está bien, quédate con él entonces. Pero el último mensaje fue distinto.
Su voz sonaba vacía. No puedo pelear contigo. Ya no puedo pelear con nadie. Como si algo dentro de ella se hubiera roto por completo. Guardé todos los mensajes y se los envié a Nathan. 2 semanas después, tuvimos la audiencia de custodia. Yo esperaba una pelea. Rebecca estaba afuera del juzgado con una mujer de traje. No estaba Carl. Se veía terrible. Más delgada, con un moretón en el brazo apenas cubierto por las mangas largas. No podía mirarnos a los ojos. Nathan recibió una llamada antes de entrar. Cuando regresó, su expresión era extraña. No va a oponerse, dijo. Rebecca va a firmar la renuncia voluntaria de la custodia. Me quedé mirándolo. ¿Qué? Te lo está entregando. Ethan se quedó inmóvil a mi lado. Dentro de la sala, el juez miró a Rebecca. Señora Williams, ¿entiende que está renunciando a la custodia legal de su hijo menor de edad? Su voz salió apagada. Sí, su señoría. Está mejor con mi madre. El juez firmó los papeles, otorgándome la tutela legal completa. Al salir, Rebecca intentó acercarse. Ethan retrocedió. Ella se detuvo, con lágrimas corriéndole por la cara. Lo siento. Ethan no dijo nada. Rebecca, vete a casa, le dije. Me miró por un largo momento, luego se dio la vuelta y se alejó. Esa noche, escuché a Ethan llorar del otro lado de la pared. La semana siguiente me reuní con el fiscal. Le dije que quería presentar cargos contra Carl Williams por abuso infantil. Revisó los expedientes médicos, las fotos, y me preguntó si Ethan testificaría. Tiene 15 años y está traumatizado, pero sí contesté. El fiscal negó con la cabeza. La madre no va a cooperar. Sin su testimonio, es solo la palabra del chico contra la del acusado. La defensa dirá que miente. Tiene cicatrices, posiblemente costillas fracturadas, desnutrición, insistí. Le creo, Joan, pero los jurados necesitan más. Puedo ofrecerle a Williams un acuerdo, libertad condicional y clases de control de ira. ¿Libertad condicional? Torturó a un niño durante 3 años. Lo sé. Lo siento. Sin el testimonio de la madre, es lo mejor que puedo hacer. Carl aceptó el acuerdo. 2 años de libertad condicional, clases de manejo de la ira, sin tiempo en la cárcel. La orden de restricción se hizo efectiva, pero Carl salió y regresó directo con Rebecca. Esa noche le dije a Ethan. No puede salirse con la suya así. Su cara se cerró, entendí lo que sentía, se sale con la suya. No para siempre, añadí. Esto queda en su récord. Pero ambos sabíamos que eso no bastaba. 2 meses después, Ethan empezó el 2º año de preparatoria en un distrito nuevo. Tenía retraso en casi todo. Contraté a una tutora, Amy, estudiante universitaria, paciente y amable. Venía 3 veces por semana. La terapia era 2 veces a la semana. Ethan empezó a hablar más. La doctora Klein decía que estaba progresando. Las pesadillas fueron lo más difícil. Algunas noches tocaba su puerta. ¿Puedo entrar? Él estaba sentado, temblando. Me sentaba al borde de la cama. Ya no está solo. Una noche habló. Ella ni siquiera intentó quedarse conmigo. No tenía respuesta. Era cierto. ¿Por qué no fui suficiente? Eso me rompió el corazón. No se trata de ti, cariño. Se trata de que ella está rota de formas que yo no puedo arreglar. Él se limpió la cara y asintió como entendiendo. Al 4.º mes, las cosas mejoraron. Ethan estaba subiendo de peso. Los moretones se habían desvanecido. Su rostro recuperó color. Se reía con algo en la televisión. Me preguntaba por el trabajo. Cosas pequeñas y normales que se sentían como milagros. Una tarde mencionó que quería ser doctor algún día. Serías bueno en eso, le dije. Me miró. Porque sé lo que es estar roto, y por eso entiendes el dolor. Eso te hace cuidadoso con la gente. Sonrió. Solo un pequeño gesto, pero genuino.
Esa noche me llamó abuela en lugar de Joan. Primera vez. Mantuve la expresión normal, luego fui al baño y lloré en una toalla. 6 meses después de traerlo a casa, el año escolar terminó. Sus calificaciones subieron a B y C. Para un chico que había perdido tanto tiempo, eso era enorme. La doctora Klene me apartó un momento. Está progresando de manera extraordinaria. Es resiliente. No debería tener que serlo. No, pero lo es. Llegó el verano. Isen se ofreció como voluntario en el jardín comunitario, volvía con tierra bajo las uñas y con historias que contar. Comía normalmente, dormía mejor la mayoría de las noches y se estaba fortaleciendo. Lo miraba y pensaba, lo va a lograr. Una noche cenábamos espagueti en la cocina. Me contó algo divertido que pasó en el jardín. 2 viejitos discutiendo sobre cómo poner estacas a los frijoles. Se armó todo un debate con otros jardineros tomando bandos. Me reí, de verdad. Él sonrió. Deberías venir a visitarnos algún día. Tal vez lo haga. Terminamos la cena en un silencio cómodo. Esto era lo que ahora se sentía como familia, solo los dos. En su penúltimo año de preparatoria, se unió al equipo de Olimpiada de Ciencias. Llegó un día a casa y me contó que habían construido un puente de palitos de helado que soportaba 50 libras. Sus ojos se iluminaban al contarlo. Sus calificaciones eran sólidas, B en todas las materias. En su último año, empezó a postularse a universidades, en la carrera de medicina. Su ensayo hablaba del jardín comunitario, sobre aprender a hacer crecer cosas después de que todo parecía muerto. Nunca mencionó a Carl, nunca habló del abuso, solo escribió sobre tomates, pacientes y cómo un suelo roto aún podía producir algo bueno. La universidad estatal lo aceptó con una beca parcial. El resto lo cubrí con mis ahorros de retiro. Para eso sirve el dinero. Intentó discutir, pero lo callé. Su graduación fue un sábado de junio. Me senté entre los demás padres y lloré durante toda la ceremonia. Cuando llamaron su nombre y cruzó el escenario, pensé en aquel adolescente esquelético de 15 años que había recogido de un refugio 3 años antes. Todo lo que había logrado. Después me buscó en el estacionamiento, con la gorra en la mano, la toga desabrochada. No estaría aquí sin ti. Sí lo estarías. Eres más fuerte de lo que crees. Él negó con la cabeza. Lo hicimos juntos. La universidad estaba a 2 horas, pero venía a casa cada fin de semana alterno. Lo vi transformarse durante esos 4 años. La carrera de medicina fue dura, pero él lo manejó. Seguro, fuerte, con un propósito que me hacía sentir orgullosa y triste al mismo tiempo. Orgullosa porque lo había logrado. Triste porque había tenido que luchar tanto para llegar ahí. El verano después de su segundo año, se ofreció como voluntario en mi hospital. Lo veía en los pasillos con su camisa de voluntario, hablando con los pacientes. Era amable con ellos, tranquilo, ese tipo de calma que solo viene de entender lo que es tener miedo. Comenzó a acompañar a los doctores en urgencias y cirugía. Preguntaba todo, absorbía todo como si estuviera recuperando el tiempo perdido. En su penúltimo año, estudiaba para el CAT. Estresado pero decidido. Lo encontraba a medianoche en mi mesa de cocina, con tarjetas de estudio por todos lados. En su último año, llegó la carta de aceptación a la Escuela de Medicina de la Universidad Estatal. La abrimos juntas en mi cocina, llorando otra vez. Salimos a cenar para celebrar, a un buen restaurante en el centro. Levantó su vaso de agua. Por el doctor Eisenkopper. Casi lo toqué con el mío. Casi. No sin ti. Nada de esto sin ti. La escuela de medicina casi lo rompe. El primer año fue brutal. Una noche me llamó después de un examen de anatomía particularmente difícil. No sé si pueda hacer esto. Sí puedes. Un día a la vez. Así llegamos hasta aquí. Se quedó en silencio un minuto, y luego. Está bien. El segundo año encontró su ritmo, hizo amigos en su grupo de estudio y empezó a creer que pertenecía allí. El tercer año,
comenzó sus rotaciones clínicas. Me llamó después de su primera vez en un quirófano. Creo que lo encontré. Cirugía. Me gusta arreglar lo que está roto. Yo escuché lo que no decía. Mi corazón dolía y a la vez se llenaba de orgullo. En su cuarto año, aplicó para residencias de cirugía. El día del match fue en marzo. Ese año me jubilé de la enfermería a los 67. 40 años fueron suficientes. Me tomé el día libre para estar con él cuando abriera su carta de asignación. Abrió el sobre con las manos temblorosas, lo leyó y me miró. Me asignaron. University Medical Center. Lo abracé fuerte. Tu abuelo estaría tan orgulloso. La residencia fueron 5 años de infierno. Semanas de 80 a 100 horas. Perdió peso de nuevo, pero esta vez por otra razón. No era abuso, solo el agotamiento extremo de convertirse en cirujano. Ahora que estaba retirada, tenía más tiempo. Le llevaba comida en recipientes Tupperware, lavaba su ropa cuando venía en sus escasos días libres. Él protestaba. No tienes que hacer esto. Tú concéntrate en ser cirujano. Yo me encargo de que comas y tengas tus batas limpias. En su segundo año de residencia, asistió en un caso de trauma mayor, accidente de motocicleta, múltiples lesiones, cirugía urgente. Me contó después cómo sus manos se mantuvieron firmes, cómo supo exactamente qué hacer. El cirujano titular lo felicitó después de que algo hizo clic para él ese día. En su tercer año, me dijo durante la cena. Quiero hacer una beca en cirugía de trauma después de terminar la residencia. ¿Por qué trauma? Se quedó callado un momento. La gente llega rota y yo puedo volver a armarlos. Sé lo que se siente necesitar que alguien te recomponga. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Vas a ser brillante en eso. En su cuarto año aplicó para becas y lo aceptaron para quedarse en University Medical Center para entrenamiento en cirugía de trauma. Un año más después de la residencia. Cuando terminó su residencia en cirugía general a los 31, le hice una pequeña fiesta en mi casa. Solo nosotros dos, como nos gustaba. El año de la beca fue intenso: cirugía de trauma, cuidado crítico quirúrgico, aprender a trabajar bajo presión extrema con segundos para tomar decisiones. Yo tenía 76 al comenzar la beca y 77 al terminar. Mi cabello ya era completamente blanco. Me movía más lento, pero mi mente seguía clara, y aún podía hacer un buen asado de olla. Cuando terminó la beca a los 32, le ofrecieron un puesto como cirujano de trauma titular, su propio puesto, ya no estudiante, un verdadero cirujano. Cenamos en mi casa para celebrarlo. Trajo flores. Gracias por todo, por contestar esa llamada hace 17 años. Esto lo lograste tú sola. Cada parte de ello. Él negó con la cabeza. Lo hicimos juntos. Comimos en silencio cómodo por un rato. Luego hizo la pregunta que no me había hecho en años. ¿Alguna vez sabes de mamá? No, hace 17 años. Desde el juzgado. ¿Crees que esté bien? No lo sé, cariño. Él movía la comida en su plato mientras pensaba. Ya casi no pienso en ella. Eso es sano. Pero a veces me pregunto si él todavía la está lastimando. Ella hizo su elección, dije. No puedes salvar a alguien que no quiere salvarse a sí misma. Él asintió y cambió de tema a algo más ligero. Me contó sobre un residente que casi se desmaya en el quirófano. No sabíamos que en 2 semanas todo cambiaría. Su primera semana como cirujano de trauma titular, estaba confiado, hábil, enseñando a los residentes, salvando vidas, con su pasado traumático detrás, o al menos eso pensaba. Isen me contó después lo que pasó esa noche. No de inmediato. 3 días después, cuando finalmente vino a cenar y nos sentamos en mi mesa de cocina con café frío entre nosotros, me lo contó todo. De esa manera en la que le dices algo a alguien que necesitas que entienda, aunque todavía no tenga sentido ni para ti. Era martes. Su turno empezó a las 7 de la tarde. Ocupado desde el principio, 2 accidentes de auto, una herida de bala, un accidente industrial con un hombre que había quedado atrapado en una máquina. De esas noches en las que no te sientas, no comes,
Solo te mueves de una sala de trauma a otra. A las 11:47 llegó la llamada de la ambulancia. Víctima de violencia doméstica, mujer, aproximadamente 54 años, golpeada severamente. Isen estaba en la sala de trauma cuando los paramédicos la llevaron. Estaba inconsciente, intubada en el lugar. Su cara estaba hinchada, con trauma facial significativo. Su abdomen estaba distendido. El paramédico leía su informe, encontrada por vecina, golpes severos, esposo huyó, policía en persecución. Isen hacía la evaluación rápida. Presión arterial 80/45 y bajando. El abdomen distendido significaba hemorragia interna. Ya pensaba en vaso roto, posible daño hepático. La enfermera leía el informe del paramédico, nombre de la paciente, Rebecca Cooper Williams. Isen dejó de respirar. Miró su rostro. ¿De verdad? Lo miró bien. Estaba hinchada, casi irreconocible por los moretones. Pero sabía, 17 años mayor, golpeada casi hasta morir, pero era ella, su madre. Sus manos se congelaron sobre su abdomen. La enfermera preguntó si estaba bien. El doctor Rosen estaba siguiendo el protocolo de trauma, dando órdenes. Probable vaso roto, posible daño hepático. Está sangrando activamente. Necesita quirófano ahora. Luego doctor Rosen miró a Isen, tu turno, cirujano de trauma de guardia. Estás al mando. Isen estaba viendo los monitores. Presión 78/40, frecuencia cardíaca 135. Estaba muriéndose frente a él. Me contó sobre los recuerdos que lo golpearon de golpe, tener 15 años, moribundo y esquelético en aquel refugio, el juzgado donde Rebecca lo entregó sin pelear, ella caminando, sin mirar atrás. 3 años de silencio mientras Carl lo lastimaba. Entonces recordó su juramento hipocrático, su mano sobre la Biblia, y recordó algo que yo le había dicho años atrás sobre entender lo que se siente necesitar que alguien te recomponga. El doctor Rosen dijo su nombre y mencionó que podían llamar al doctor Morrison, pero él estaba a 45 minutos en su casa. Ella no tiene 45 minutos. Es tu decisión. Todo el mundo se redujo a ese momento. Isen podía haberse apartado, decirles que tenía un conflicto de intereses, que era su madre y que otro cirujano debía operar. Nadie lo habría cuestionado. Podría haberse hecho a un lado y dejar que alguien más condujera desde su casa mientras ella se desangraba. Parte de él quería hacerlo, la parte de 15 años, la parte que todavía estaba rota, pero ya no tenía 15. Le dijo al doctor Rosen que preparara el quirófano 3. Él iba a operar. Llamen a anestesia. Preparar 4 unidades de sangre para transfusión. Tipo y cruz para 6 más. El equipo se puso en marcha. Se enjugó y entró al quirófano. Sus manos estaban firmes. Años de entrenamiento superando todo lo demás. El equipo del quirófano listo, el anestesiólogo controlando sus signos vitales. Hizo la incisión media. Encontró el daño, vaso roto, laceración de hígado grado 3, sangre por todos lados, hemoperitoneo. Trabajó metódicamente, como lo habían entrenado. Retiró el vaso, empacó el hígado, controló la hemorragia, reparó vasos. Sus manos sabían exactamente qué hacer, aunque su mente gritaba. 3 horas y media después, ella estaba estable, la hemorragia controlada. Les dijo que cerraran, que la llevaran a la UCI después de la recuperación. Que alguien notificara a la familia. Se quitó los guantes, salió. En el vestidor, se sentó en la banca, se quitó la gorra quirúrgica, el cubrebocas, y puso la cabeza entre las manos. El doctor Rosen lo encontró 10 minutos después. Le salvaste la vida. Hermosa cirugía. Sí, dijo Isen. Esa era tu madre. Sí. ¿Estás bien? Isen levantó la mirada. No, pero hice lo correcto. El doctor Rosen asintió y lo dejó solo. Un detective llegó mientras Isen todavía estaba sentado allí. El detective Pierce preguntó por las lesiones de la paciente. Isen cambió a modo profesional, vaso roto, laceración de hígado grado 3, 4 costillas fracturadas, sangrado interno extenso,
Lesiones consistentes con golpes severos y prolongados. Habría muerto en 1 hora sin intervención quirúrgica. El detective lo anotó todo y dijo que ayudaría al caso. Arrestaron a Carl Williams hacía 2 horas en un motel junto a la Highway 9. Una vecina les dio la descripción y el número de placa de su vehículo. La policía estatal lo vio y lo detuvo. Eason asintió. Bien. El detective dijo que necesitarían una declaración formal para el cargo de intento de asesinato. Intento de asesinato. Debido a la gravedad y a que huyó. Esto no fue un conflicto doméstico. Esto fue intento de asesinato. Eason asintió. Después de que el detective se fue, Eason se quedó sentado hasta que sus manos dejaron de temblar. Eran las 3:17 de la mañana cuando finalmente sacó su teléfono. Me llamó. Yo estaba dormida. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Eason, ¿qué pasa? ¿Estás herido? No. Abuela, tienes que venir al hospital. Ya me estaba levantando de la cama. Ya voy. ¿Qué pasó? Es mamá. Llegó a mi sala de emergencias esta noche. Carl la golpeó casi hasta matarla. No pude hablar por un segundo. Está. La operé. Está viva. Ahora está en la UCI. Más silencio. Entonces lo dije. Operaste sobre ella. Casi no lo hago. Estuve ahí, quise dejarla morir, pero tú no lo hiciste. No sé si eso me hace bueno o solo débil. Te hace el hombre que elegiste ser. Estoy orgullosa de ti. Ya voy. Colgué, me vestí y manejé hacia el hospital en la oscuridad. Las calles estaban vacías a esa hora. No dejaba de pensar en Eason, parado sobre el cuerpo de Rebecca, decidiendo si salvarle la vida. Cuando llegué, él estaba sentado afuera de la UCI, todavía con su bata quirúrgica. Su cara estaba pálida. Levantó la mirada al verme bajar por el pasillo. Me senté a su lado, sin decir nada al principio. A través del vidrio, pude ver a Rebecca, inconsciente, intubada, máquinas pitando de manera constante, viva porque mi nieto la había salvado. Lo hiciste bien, le dije. Negó con la cabeza. No sé lo que hice. Tomé su mano. Estaba fría. Hiciste lo que te entrenaron para hacer. Salvaste una vida. Ella no salvó la mía. No, no lo hizo. Nos quedamos en silencio, observándola a través del vidrio, esta mujer que lo había traído al mundo y luego lo abandonó, que él pasó 3 horas y media recomponiendo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Ahora esperamos. A ver si se recupera. A ver qué pasa con Carl. Seguimos con nuestras vidas de cualquier manera. Se recostó contra la pared y cerró los ojos. Estoy tan cansado, abuela. Lo sé, cariño. Nos quedamos allí, esperando a que amaneciera. 3 días después de la cirugía, Rebecca despertó. Eason se negó a entrar a su cuarto. Fui sola. Seguía conectada a las máquinas, todavía con el tubo para respirar, pero con oxígeno por cánula nasal. Su rostro estaba menos hinchado, pero cubierto de moretones amarillos, morados y verdes. Se veía vieja, más de 54 años. Sus ojos se abrieron lentamente. Encontraron mi rostro. Intentó enfocar. Mamá, estás en University Medical Center. Te operaron. La vi esforzándose por recordar. Entonces, el pánico llenó sus ojos. ¿Y Carl? Está en la cárcel. Esta vez no saldrá. Empezó a llorar, lágrimas corriendo de lado hacia la almohada, con todo su cuerpo temblando. Lo siento. ¿Por qué exactamente? Por todo. Su voz estaba quebrada. Por elegirlo, por permitir que lastimara a Eason, por dejarte fuera, por entregarme a Eason, por quedarte con él después, por todo. Me quedé un momento en silencio y luego le dije. Tu hijo te salvó la vida. ¿Qué? Eason es cirujano de trauma aquí. Estaba de guardia cuando te trajeron. Te operó. Su rostro se contrajo. No,
No debería haber tenido que hacerlo, pero lo hizo. Podría haberse ido. No lo hizo. Ahora lloraba con fuerza, un llanto que hacía que las máquinas pitieran más rápido. No merezco eso. No, no lo mereces. Una semana después, el detective Pierce vino a hablar con nosotros. Nos encontró a Isen y a mí en la cafetería del hospital. Carl estaba siendo acusado de intento de asesinato, agresión agravada y violencia doméstica. El detective tenía un caso sólido, testimonios de vecinos, la llamada al 911, el informe médico de Isen, fotos de la escena del crimen. Pero la fiscalía quería reforzar aún más el caso. El detective Pierce miró a Isen. Tenemos los antiguos registros médicos de hace 17 años, tu caso de abuso. La fiscalía quiere usarlos para mostrar un patrón de violencia. ¿Quieres que testifique sobre lo que me hizo en ese entonces? Establece que es un agresor habitual, hace el caso mucho más fuerte. Podría marcar la diferencia entre 15 y 25 años. Isen me miró. Es tu decisión, cariño. Nadie puede obligarte. Isen se volvió hacia el detective. Testificaré. Quiero que esté en prisión donde pertenece. Gracias. Esto importa. Para la segunda semana, Rebecca estaba lo suficientemente estable como para trasladarse a una habitación normal. Su recuperación física avanzaba, pero la emocional era otro asunto completamente distinto. Una tarde me pidió si podía ver a Isen. Le dije que fuera esa misma noche a mi casa. Estábamos en la sala. Había venido a cenar, pero casi no tocó su comida. No quiero verla. Entonces no lo hagas. No le debes nada. No durmió durante 3 días, podía notarlo por las ojeras. Finalmente, me llamó. Iré una vez, solo para decir lo que necesito decir. Fue la tarde siguiente. Yo no estuve presente, pero me contó después lo que pasó. Se quedó parado en la entrada, sin entrar. Rebecca le agradeció por salvarle la vida. Él le dijo que era doctor, que eso era lo que hacía. Ella le dijo que sabía que no merecía su perdón. Él le respondió que tenía razón. No lo merecía. Intentó explicarse, dijo que era débil, que tenía miedo de quedarse sola después de que Danny se fuera, que Carl la hacía sentir deseada. Que para cuando vio quién era realmente, tenía demasiado miedo de irse. Isen le dijo que no estaba sola. Que lo tenía a él. Que era su hijo. Ella dijo que lo sabía. Él le contó que Carl lo lastimó durante 3 años y que ella lo vio pasar y no hizo nada. Ella dijo que lo sabía. Entonces dijo la parte que debió doler más, que en el juzgado lo entregó sin siquiera intentarlo. Como si él no importara en absoluto. Rebecca comenzó a llorar. Dijo que él sí importaba. Que importaba mucho. Pero sabía que no podía protegerlo de Carl. Estaba demasiado rota. Yo podía darle lo que ella no pudo, seguridad, amor, un futuro. Isen dijo que eso no lo hacía correcto. Ella asintió. Dijo que lo sabía. Él preguntó por qué no había dejado a Carl después de que se fue. Ella dijo que lo intentó 3 veces a lo largo de los años. Carl siempre la encontraba. La última vez le rompió el brazo. Después de eso, dejó de intentarlo. 17 años. 17 años que ella se quedó con él. Isen le dijo que la necesitaba cuando tenía 15 años. Asustado, roto, hambriento. Necesitaba a su madre. Yo estaba ahí. Ella eligió a Carl. Rebecca dijo que eligió sobrevivir, que no estaba orgullosa de ello. Isen dijo que no podía perdonarla. No sabía si alguna vez podría. Ella dijo que lo entendía. Él le dijo que estaba viva, que eso era todo lo que podía darle. Se volvió para irse. Ella dijo una última cosa, que estaba orgullosa de él, que sabía que no tenía derecho a decirlo, pero que él se había convertido en todo lo que ella no pudo ser. Isen se detuvo en la puerta, sin voltearse. Adiós, mamá. Luego salió. Esa noche, fui a ver a Rebecca sola. Lucía destruida. Me odia.
Tiene derecho. ¿Me odias? Eres mi hija. Te amo, pero no puedo olvidar lo que le hiciste a él. ¿Volverá a hablarme algún día? No lo sé. Esa es su decisión, no mía. ¿Qué hago ahora? Te sanas. Testificas contra Carl. Construyes una vida sin él, sola. Yo te ayudaré a levantarte, pero hay límites. ¿Qué límites? Le dije que la ayudaría a encontrar un departamento cuando la dieran de alta, que la pondría en terapia, que la ayudaría a conseguir trabajo. Pero ella no venía a mi casa. No preguntaba por Isen a menos que yo lo mencionara primero. Respetó su espacio y su proceso de sanación. Eso es justo. Esto no es castigo. Es protección para él. Lo entiendo. Gracias por no rendirte completamente conmigo. Sigues siendo mi hija, pero Isen es mi prioridad. El juicio fue 2 meses después. Carla había conseguido un defensor público que trató de argumentar duda razonable, pero la evidencia era abrumadora. Isen testificó sobre el abuso en su infancia. Estaba calmado, factual, devastador, mostró fotos de hace 17 años. Los registros médicos narraban sus recuerdos con una voz que no tembló ni una vez. Luego dio testimonio médico experto sobre las lesiones de Rebecca, explicó cada una, la fuerza necesaria, la intención requerida, profesional y condenatorio. Rebecca también testificó, contó todo. Años de abuso. Su voz era tranquila, pero no lloró. Reprodujeron la grabación de la llamada al 911, mostraron fotos, el vecino testificó, la fiscalía fue minuciosa. El abogado defensor intentó argumentar que Carl había sido provocado, que Rebecca había dicho algo que lo desencadenó, que era una disputa doméstica que se salió de control. El jurado no lo creyó. Deliberaron 4 horas y regresaron con veredictos de culpabilidad en todos los cargos: intento de asesinato, agresión agravada y violencia doméstica. La audiencia de sentencia fue una semana después. 20 años de prisión estatal. En la sala, Carl miraba a Isen con puro odio. Isen le devolvió la mirada. No se inmutó. No más. Llevaron a Carl esposado. Afuera, en las escaleras del juzgado, Isen y yo estuvimos juntos bajo el sol de la tarde. Finalmente se acabó. Tomé su mano. Se acabó. Durante los siguientes 6 meses, ayudé a Rebecca a ponerse de pie, le conseguí un pequeño departamento, la conecté con una terapeuta especializada en sobrevivientes de violencia doméstica. Y la ayudé a conseguir trabajo en una tienda de abarrotes. Almorzábamos una vez al mes. Los límites se mantuvieron firmes. A veces preguntaba por Isen, pero con cuidado. Yo le contaba cosas pequeñas y seguras, que él estaba bien, que la semana pasada había salvado 3 vidas. Nunca insistió en más. Isen y yo seguimos con nuestras cenas dominicales. Solo nosotros 2. Rebecca nunca vino. Tampoco habría pedido hacerlo. Un año después de la cirugía, era un domingo por la tarde, a finales de primavera. Isen me ayudaba a preparar la cena. Se había convertido en nuestro ritual. Me contó sobre su semana, sobre un chico de 16 años que había tenido un accidente de coche. Múltiples lesiones. Había operado durante 5 horas y salvado la vida del chico. Su abuela había esperado 8 horas en la sala. Me recordó a alguien. Sonreí. ¿Le dijiste que estaría bien? Sí. Lloró y me abrazó. Vaya. ¿Cómo se sintió? Bien. Como si todo diera vueltas y volviera al inicio. Sabes, yo fui ese niño asustado alguna vez. Ahora soy quien lo salva. Nos sentamos a comer. Silencio cómodo entre nosotros. Entonces lo dijo. Vi a mamá la semana pasada. Miré hacia arriba. Sí. Me la encontré en la tienda de abarrotes donde trabaja. Estaba acomodando los estantes. ¿Cómo estuvo? Incómodo. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Dijo que la terapia le estaba ayudando. Le dije que qué bueno. Y me fui. ¿Cómo te sentiste?
Se quedó callado un momento. Bien. En realidad, no dolió como pensé que dolería. Solo neutral, como ver a alguien que conocí hace mucho tiempo. Observé su rostro. Nada. Estoy bien. No insistí. Supe cuándo dejar que el silencio se quedara. Tal vez algún día sea más que eso, pero no todavía. Tal vez nunca. No hay cronograma para estas cosas. ¿Estás bien con eso? ¿Con que mantenga distancia de ella? Cariño, estoy bien con lo que necesites. Es mi hija y la amo, pero tú eres mi prioridad. Siempre lo has sido. Gracias por todo. Por esa llamada hace 17 años, por acogerme, por creer en mí, por no rendirte nunca. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Hiciste que fuera fácil creer en ti. Levantó su vaso de agua. Por la familia, la que elegimos. Choqué mi vaso con el suyo. Por la familia. Terminamos la cena en ese silencio cómodo. El tipo de silencio que solo se tiene con alguien que ha pasado por el infierno contigo y ha salido del otro lado. Más tarde, lavamos los platos juntos. Ritmo fácil. Él lavando, yo secando. Hablando de nada importante. Su horario de la semana que venía. Si necesitaba algo de la tienda. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina, suave y dorada. Esto era lo que el amor parecía cuando era real, ganado y elegido. No perfecto, no sin cicatrices, pero completo en lo que realmente importaba. Lo miré y sentí paz. Así que, esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que Ethan debería eventualmente perdonar a Rebecca o debería mantener su distancia? Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete para más historias como la mía.